Ahí está el título del mensaje de hoy, dice cómo enfrentar momentos difíciles. Hace tiempo vengo observando algo que se repite constantemente. ¿Se escucha ahí? Yo siento como que se ha bajado un poquito, ¿puede ser? Hola, ahí está. Se repite, hay un patrón de muchas personas que se alejan de la iglesia. Chicos que venían con nosotros, al grupo de jóvenes que venían, servían, cantaban, estaban en la alabanza, en el proyector. Y no solamente acá, sino en muchas iglesias se repite este patrón. Y me puse a pensar qué es lo que está pasando, por qué pasa esto. Y hablando con muchas personas, no las que venían acá, no las personas que venían acá, sino con distintas personas o viendo qué es lo que pasaba en su vida, por qué hay personas que estaban sirviendo, se han bautizado y hoy en día hasta dicen ser ateos. Es doloroso. Personas que han dejado de creer a Dios, creer en Dios y hasta, hacen afirmaciones que a uno como cristiano les duele. Y una de las principales causas que yo noto de que esto pase es porque en las iglesias se le presentó un Dios que no existe. No el Dios de la Biblia, no el Dios verdadero, sino que le han mostrado un Dios irreal, un Dios que no es el Dios verdadero, el Dios judeo-cristiano, que es el Dios nuestro. Con afirmaciones que ustedes pueden haber escuchado: decláralo y será hecho, proclámalo, recíbelo, yo declaro sanidad, declaro prosperidad económica. Y hasta he llegado a escuchar a una pastora que decía: no aceptaré un no como respuesta. Y este tipo de afirmaciones, ¿qué pasa cuando las personas que congregan en ese tipo de iglesias no reciben la respuesta que quieren? Están orando por alguien o están pidiendo prosperidad económica y ven que están igual. ¿Qué pasa? Se terminan alejando y dicen: ese Dios que me han presentado no existe, es irreal. Pero no es porque Dios no existe, es porque le han mentido, no le han presentado el Dios de la Biblia. Yo lo que quiero hacer en el día de hoy es brevemente mostrarle cómo actúa el Señor y para que ustedes vean más un Dios real y el Dios verdadero. Y vamos a ver una historia de Pablo y Silas, todavía no lo pases, de Pablo y Silas, que eran personas que amaban a Dios con todo su corazón, han dejado todo por servir al Señor y sin embargo tenían pruebas, tenían dificultades, porque la vida del cristiano no es fácil. El que le quiera hacer creer que vos aceptás a Cristo, venía a la iglesia, te va a ir bien. Hay una iglesia que se llama Jesucristo la Solución y vos preguntas: ¿solución a qué? Basta solamente con ver cuando ellos dan los testimonios, no dicen: Jesucristo fue la solución a mi pecado, fue la solución a mi maldad, fue la solución a que mi alma estaba perdida. No, ellos dicen: Jesucristo fue la solución porque yo era pobre y yo oré por un auto y tengo el auto y tengo una casa y tengo un mejor trabajo. No, Jesucristo puede hacerlo, Dios puede hacerlo, pero no es el objetivo que tenemos que buscar como cristianos. Hoy vamos a leer bastante, pero es una historia apasionante. Yo quiero que ustedes se metan en la historia, se concentren y vayan imaginándose lo que va pasando, porque es algo hermoso que si les prestan atención no se lo van a olvidar más. Vamos a leer Hechos 16:7. Pablo y Silas eran dos creyentes de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, y Silas era su compañero. Ellos estaban misionando, estaban en misiones cristianas. Y observen esto, a ver si era fácil la vida de ellos. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. Lean todo lo que dice ahí. Porque el Espíritu Santo les había, ¿qué dice? Impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Se han imaginado ustedes que puede haber pasado eso, que el Espíritu Santo le impide predicar la palabra? Puede pasar, porque todo está sometido a la voluntad de Dios. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. ¿Y qué dice ahí? Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí.
Me imagino que Pablo llega a un lugar, no puede predicar el Evangelio, el Espíritu de Dios, no dice el diablo, era el Espíritu de Dios. Pablo estaba sometido a la voluntad del Señor y van a otro lugar, no era como ahora que tomamos el colectivo, no. Me imagino Pablo horas y horas, días quizás caminando, llega a ese lugar, de nuevo otra complicación más. Y eran personas que habían dejado todo por seguir a Cristo, habían dejado su familia, su trabajo, todo. Pablo era una persona que tenía una reputación altísima y él dejó todo por seguir a Cristo. Y era muy difícil ser cristiano en esa época porque eran perseguidos y sin embargo vemos cómo 2 oportunidades seguidas ellos no pueden hacer lo que querían. Pero me imagino que Pablo debe haber estado orando diciendo: Señor, ¿qué pasa? Quiero ir a un lugar, no puedo, quiero ir a otro, no puedo. Mostrame algo, mostrame qué puedo hacer, a dónde tengo que ir. Y Dios le responde. Hechos, ahí está, dice. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Veamos qué era la visión que tuvo Pablo. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Pablo seguramente debe haber estado orando, pidiéndole a Dios que le muestre. Y no sé si debe haber sido un sueño o una visión, como dice ahí, no sé cómo debe haber sido esa visión, pero había un hombre que le decía a dónde tenía que ir. Esa es la visión que tuvo Pablo. Seguramente Pablo debe haber dicho: ahí está la respuesta del Señor, gloria a Dios, vamos a Macedonia. En el camino con Silas iba Pablo caminando, seguramente, ¿no? Esto yo lo supongo, que iban alabando al Señor. Lógicamente, porque tuvo la visión, iban seguros dónde iban a predicar el Evangelio. Macedonia es un lugar donde hay una región que se llama Filipos. Entonces, cuando yo diga Filipos, quiere decir que Pablo estaba en el lugar donde él tuvo la visión. Bien, llegan ahí y ahí él se encuentra con una mujer. Se van a predicar el Evangelio al costado de un río donde se reunían las mujeres a orar, porque en ese tiempo no se reunían todos juntos, por lo general se reunían las mujeres por un lado y los hombres por otro. Va a predicar Pablo ahí al costado de un río y se encuentra con un grupo de mujeres, de las cuales una que se llama Lidia, acepta al Señor Jesús. Ellas estaban orando a Dios, pero no eran cristianas, oraban al Dios judío, pero no eran cristianas. Entonces aceptan a Cristo y esta mujer tenía mucha plata, era una comerciante muy adinerada, que los invita a quedarse en su casa. Le dice: vengan, si ustedes consideran que yo he aceptado a Cristo, vengan a mi casa, sírvanse de todo lo que tengo, quédense acá. ¿Y qué puede haber dicho Pablo? Ahí está la visión de Dios, ahí está, llego, se convierten, me invita a su casa. Veamos, lo leamos a lo que acabo de contar. Dice: de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Así que Pablo se va con Silas, contento porque tenían donde reposar. No era fácil para los cristianos, ellos se iban a predicar sin saber dónde se iban a quedar. No era como ahora, cuando viene un predicador, se le paga el hotel, todo está bien porque Dios nos da los recursos, pero era diferente en esa época. Nuevamente Pablo, maravillado por la obra del Señor, pero no pasan ni unos días o un par de horas, y veamos cómo sigue esta historia.
Antes de que ponga la siguiente placa, le cuento, le hago una introducción, porque esa parte no la puse, pero la pueden leer ustedes en el libro de Hechos. Pablo y Silas estaban predicando y había una mujer que gritaba cosas, estaba endemoniada. Y Pablo le quita el demonio, pero esa mujer era una esclava que tenía un espíritu de adivinación, era una bruja, como le dicen hoy. Y toda la plata que esa mujer ganaba haciendo eso iba para sus amos. Cuando Pablo le quita el espíritu de adivinación, los amos dicen, no, nos quedamos sin recursos, sin dinero, porque esta mujer no tiene más ese espíritu, y van y lo demandan a Pablo con las autoridades romanas. Le dicen, mire, este hombre anda predicando algo que nosotros no creemos, anda predicando una religión nueva, y de nuevo otra prueba más para Pablo y Silas. De nuevo, ya venían de dos. La tercera, veamos qué pasa. Pero los dueños de la muchacha, recuerden que ella era una esclava, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad, enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos aceptar ni seguir. A Pablo lo meten preso las autoridades. Yo puse una gráfica, si la puedes buscar a la gráfica para que ustedes vean cómo era. No se ve bien la anterior, no se ve bien, pero en los pies tiene un cepo que lo usaban para torturar a las personas. Ese cepo, el carcelero lo puso en la parte más recóndita, más segura de la cárcel, atrás de todo, y le puso unos cepos para que no se escapen. Pero esos cepos no tenían solamente no se usaban solamente por seguridad, sino para torturar a las personas. Miren si no es difícil la vida a veces de los cristianos. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Miren la humillación, hay otra versión que dice lo han desnudado a Pablo y a Silas. Después de golpearlo bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que lo vigilara muy bien. El carcelero lo puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas, que es la imagen que yo he puesto. Lo que yo le quiero mostrar, esa es una imagen ilustrativa, pero tiene como una luz, ven que entra ahí, no sé si se ve, de la ventana. Pero si ustedes buscan cómo son las cárceles, porque está la cárcel de Pablo en Roma, cómo eran las cárceles de los romanos, esa imagen es real, no había luz. No había luz, y una tortura muy fea la que estaban pasando. Seguramente, si a mí me pasa eso, yo digo, Señor, yo he dejado todo por venir a servirte. He dejado mi familia, mi trabajo, y me pasa esto, primero una cosa, después otra. Pero veamos qué ha hecho Pablo y qué ha hecho Silas. ¿Qué dice ahí? Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Pablo y Silas, miren todo lo que le estaba pasando y ¿qué estaban haciendo? Dos cosas: orando y cantando himnos. De esta historia vamos a ver 4 enseñanzas, 3 en realidad porque la comprimí, 3 cortitas. Primero, lo que yo veo es que Cristo nos da paz, aún en las circunstancias más difíciles. Si nosotros estamos con Cristo, tenemos paz. Por más que le estemos pasando mal, por más que veamos, como decía la canción, que el sol no brilla, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Y la paz que nos da Cristo, dice en Juan 14:26, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo las da.
No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. La paz que nos da el Señor no es la paz del mundo. Es una paz inexplicable, inexplicable. La paz del Señor es algo que nosotros no podemos entender, que no tiene que ver con los recursos económicos, que tiene que ver con algo que ustedes ven un creyente que le está pasando muy mal y tiene paz. Si es un creyente de verdad, que descansa en el Señor, que ora, tiene paz en su corazón. La segunda enseñanza es que Dios tiene poder. Ya lo sabemos, que Dios tiene poder. Ellos estaban presos, estaban despojados de sus pertenencias, golpeados, doloridos, amarrados con cepos. Los cepos que tenían puestos, las cadenas, dice que por la humedad del lugar, siempre estaban oxidadas y ellos tenían la piel lastimada. Entonces imagínense el dolor que tenían y aún así estaban alabando al Señor, aún así descansaban en Cristo, descansaban en Dios y alababan al Señor, no les importaba. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? Dice, alrededor de la medianoche estaban orando y cantando himnos y de repente hubo un terremoto en la cárcel. Dios se manifestó con poder. Nosotros sabemos que Dios puede hacerlo. Si nosotros estamos pasando por una situación difícil, Dios puede obrar de forma sobrenatural. Hay muchos testimonios de personas que tenían enfermedades que le dijeron no se puede más y Dios la curó. Muchas veces acá se contaron cosas que son inexplicables. El pastor mismo nos contó muchas situaciones que él vivió que dice, no entiendo cómo pasó esto, y es porque Dios está con sus hijos. Pero, hermano, siempre tenemos que someternos a la voluntad del Señor. ¿Él lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero nuestra oración tiene que ser como el mismo Cristo dijo, Señor, que no sea mi voluntad, que se haga tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dios se manifestó con poder porque Pablo y Silas, ¿por qué se manifestó el Señor? Porque Pablo y Silas se humillaron, adoraron a Dios a pesar de la adversidad, cantaron y se sometieron a su voluntad. Yo no me lo imagino a Pablo y a Silas diciendo, Señor, yo declaro que ahora se cae todo. No, estaban alabando al Señor. Estaban humillados y Dios obró con poder. Y por último, todo lo que pasa en la vida del cristiano tiene un propósito. Nosotros no lo podemos ver a veces. Nosotros decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Hay un ejemplo que muchas veces, hablando con personas, lo ponemos, que toda nuestra vida, de principio a fin, de edad 0 años hasta ¿cuánto? 90, 95, ponele que puedan vivir una persona, es una letra, toda nuestra vida en un libro de 10.000 millones de hojas. Entonces nosotros no vemos más allá de esa letra, nosotros vemos acá lo que nos está pasando, no podemos ver más allá, pero la mirada del Señor es eterna, Él ve más allá y a veces nos pasan cosas y nosotros no entendemos por qué, pero el Señor tiene un propósito. Veamos qué es lo que pasa después. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas. A los carceleros, si se les escapaba un preso, tenían que pagar ellos las consecuencias. Era muy grave que se le escape un preso a los carceleros. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas. De par en par, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. Era obvio, digamos, si estaban ahí, hay un terremoto, se rompen las cadenas, se caen las paredes, se van todos. ¿Qué quiso hacer el carcelero? Dio por sentado que se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, para suicidarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos aquí. Yo cuando he leído esto, sinceramente pensaba que hacía referencia a que estaban aquí él y Silas. Pero no, estaban todos. Ninguno se había escapado. ¿Por qué no se había escapado ninguno? Pienso yo, ¿por qué? Porque han visto el testimonio de Pablo y Silas. Deben haber dicho, el Dios de esto es el Dios verdadero, actuado con poder. Y yo voy a hacer lo que Él haga. Si ellos no se escapan, yo no me escapo. Se podrían haber escapado todos, pero el testimonio de Pablo y de Silas ha impactado en la vida
de los otros presos que tampoco se han escapado. Es lo primero que ha pasado. No cuenta la Biblia qué pasó con esas personas, con los otros presos. Pero si ustedes me preguntan, es muy probable para mí que algo debe haber impactado semejante testimonio en la vida de ellos. Por algo no se han escapado. Y veamos cómo sigue esta historia. El carcelero, cuando viene Pablo y le dice, estamos acá, dice, después los sacó de la cárcel y les preguntó el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba reconociendo que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Ellos les contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Miren todo lo que ha pasado para que ese carcelero y la familia entreguen su vida al Señor. Miren todo lo que tiene que pasar Pablo y Silas para que ese carcelero llegue a conocer a Cristo. Vemos a veces cómo el sufrimiento que tenemos en situaciones difíciles terminan con almas salvadas. Y nosotros estamos pensando en lo que a nosotros nos está pasando, pero eso tiene una implicación eterna. Dios ve más allá. Dios tiene poder para sanar, tiene poder para prosperar, tiene poder, pero siempre tenemos que someternos a la voluntad de Él. Y tenemos que seguir. Se cierra una puerta, tenemos que seguir en el nombre del Señor. Oro y todavía el Señor no me contesta, tengo que seguir, como hizo Pablo y Silas. 3 veces ellos han estado en situaciones muy difíciles y han seguido. La vida del cristiano es difícil muchas veces, pero debemos pensar que no estamos solos. Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. No debemos bajar nunca los brazos. Siempre seguir con la mirada puesta en Dios. Hay una historia que es real. Estaban debatiendo 2 personas. Yo veo muchos debates. Un cristiano con un ateo, y el ateo le dice, ¿cuál es la diferencia si yo igual, si creo en Cristo, igual me va a ir lo mismo? Digamos, si vos me estás diciendo que Él es soberano y contesta las oraciones como Él quiere, ¿cuál es la diferencia? Y él le respondió, el cristiano, que todas las situaciones difíciles yo no las atravieso solo, no estoy solo, estoy con Cristo. Eso me llegó muchísimo. Nosotros debemos alabar a Dios siempre, en los momentos difíciles, en los momentos duros. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy entonces? Cuando tengamos pruebas, hay que alabar al Señor. Hay que venir y cantar coros a su nombre, himnos, canciones. Debemos orar. Debemos dar buen testimonio, como han dado ellos, y ese testimonio impactado en los otros presos que han imitado su conducta. Y siempre saber que Dios tiene el poder, pero someternos a su voluntad, como el mismo Cristo lo hizo. Vamos a orar. Señor, te pido que nos ayudes a confiar en ti, Señor. A pesar de las pruebas que podemos pasar, los problemas, sabemos que tú estás con nosotros siempre, Padre, dándonos la mano, abrazándonos en las situaciones más difíciles que tenemos, Señor. Danos fuerza para orar en momentos difíciles. Sabemos que es muy difícil orar cuando estamos pasando por situaciones complicadas, Señor. Pero te pido que tu Espíritu Santo nos dé fuerza para humillarnos ante ti, Señor. Arrodillarnos, Señor, y descansar en ti. Danos fuerza para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, por más que a veces las cosas no nos salgan, Señor, como queremos, porque sabemos que tenés poder para obrar, Señor. Y nos sometemos a tu voluntad, Padre. Danos fuerza para venir a la iglesia, para escuchar tu palabra. Danos fuerza para nunca alejarnos de ti, Señor. Ayúdanos a amarte más que cualquier cosa en nuestra vida.
y más que a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a poner tus planes por arriba de los nuestros, a confiar y a saber que puedes manifestarte con poder siempre, Señor, como lo hiciste con Pablo y Silas. Pero por sobre todo, ayúdanos a aceptar tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Los cristianos en la iglesia primitiva dicen que ellos cantaban himnos o canciones de los salmos. Yo me puse a pensar cuando Pablo cantaba y alababa a Dios, ¿qué puede haber cantado él? ¿Qué puede haber estado cantando? Y no lo sé porque no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que pueden haber cantado el Salmo 27 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Vamos a alabar al Señor.